Cumples y te encuentras con Lolita. Fallas y te enfrentas a dolores. Varonautas, bienvenidos a su episodio anual, que Así es una tradición. Pero ya. tenemos un invitadazo de honor, no porque los otros invitados no lo sean, pero este Varonauta ustedes lo van a terminar adorando por la forma en la que va a desmenuzar todo esto que a todos nos preocupa, que es cada año tengo que verme las caras con Dolores o con Lolita. Con Lolita, como decían nuestros contemporáneos. Varonautas, bienvenidos a una edición más de Lolita, Dolores, el SAT, Declaración Anual, o como se llame. Gerardo, bienvenido nuevamente a Planeta Varo. Un gusto, muchas gracias. ¿Cómo estás? Nuevamente, bien. Gerardo, rápidamente, la gente ya te conoce, ya has estado un año antes con nosotros, pero rápidamente para los varonautas de nuevo ingreso que a lo mejor se perdieron el año anterior O que por todavía no empezaban a despistados, tributar. o que les valía sombrilla porque todavía no se las veían con el terror más terrorífico de... A mí sí me da miedo, es de las pocas cosas que me da miedo el SAT. Entonces, preséntate, contador, por favor. A mí igual, lo que me da mucho miedo es el SAT y que ya esté cerrado el Ox un viernes por la noche. Hijo, esas dos cosas me causan terror. Así es, pero La bueno. ley seca, ¿no? Eso sí, también. Pues, bueno, soy Preséntate. Gerardo Vargas, contador. Tenemos un despacho contable. Ujú. Llevamos personas físicas. Tenemos hoy en día un poco más que el año pasado, afortunadamente. Personas morales. Vemos las declaraciones anuales físicas, morales. Clientes extranjeros. Estamos en temas de devolución. Entonces, tenemos como varias proyectos aquí en el despacho, porque en general vemos eso. Bueno, pero presúmele a la gente, aparte de ser contador, eres compañero de la maestría en finanzas de la UNAM, de la poderosa FCA. Sí, pues yo sí, afortunadamente he sido puro Puma ahorita. ¿También? Licenciatura en la UNAM. El posgrado en maestría en finanzas ahí en la UNAM. ¿En qué año estudiaste en la maestría? Creo que soy del 17. No mames, 2017. Ah, Yo soy 2006, imagínense lo viejo que soy. pues yo no. Pero bueno, también te tocó Chayito, un saludo a Chayito, el terror de los terrores, un beso, abrazo o lo que corresponda. Pero bueno, ya te presentaste, Gera, el contador Gera, Varonautas, pues ya saben, es un chingón como todos los profesionales que traemos, ¿verdad, Poncho? No traemos Correcto. aquí improvisados, gente así de poca monta, aquí puro profesional chingón. Entonces, el contador Gerardo, aunque su función es contable o se dedica a la contabilidad, pues es maestro en finanzas. Poncho, ¿cómo ves? Correcto, y aparte, luego se nota, ¿no? Cómo es diferente la gente varonáutica. Sí. Ejemplo, aquel conta desempeña perfecto su función, pero él también tiene como visión un principio varonáutico que es primero tu misión y después la comisión. Hace también su trabajo, Sí. y ahorita justo estamos estrenando unas oficinas tan bonitas aquí en la colonia de Florida, lo cual te queremos felicitar. Sí. Conta. Está precioso tu oficina. Ahorita les damos Gracias un por tour, recibirnos. varonautas. Les vamos a dar un tour porque el contador está estrenando oficina o sala. O bueno, hizo una remodelación que si ustedes la vieran, hasta les darían ganas de venir a una consultoría. La verdad que sí. Pero bueno, vamos a arrancar, varonautas. Se acerca la fecha fatídica. ¿Cuándo es, contador? Empecemos, arranquemos. ¿Cuándo es la fecha límite para personas físicas? Pues el último día de abril. Ahorita no va a haber prórrogas ¿Cómo seguramente. cómo La cabe? última que hubo creo que fue en el 22, Ujú. el 2 de mayo, pero es la única, o sea, que ha habido. Entonces, No hay prórroga, ya estamos en tiempo, ya si no lo han hecho ya van tarde, varonautas, porque ha avanzado mucho la tecnología, ¿no? Gerardo nos decía ese Sí. año pasado, antes, bueno, cuando yo empezaba, en primera tenías que avisarle a tu patrón, ¿no? Si eras godín, oiga, yo quiero hacer mi declaración, o antes era si ganabas más de cierta cantidad, tú tenías que hacer tu declaración, entonces te metías si es que podías al SAT, si no tenías Java en tu computadora era un dolor de muelas porque necesitabas instalarlo, tenías que llevar tu disquete de 1.44 a una oficina del SAT a que te dieran tu e-firma o e-llave, ¿qué es? Ajá, le decían fea en su momento. La fea, la fea, que sí estaba fea. Entonces ibas con tu pinche disquete a la oficina del SAT, Por al acrónimo de caballito, firma electrónica avanzada, sí, ¿verdad? era la fea. Entonces, pero era en un disquete y si no lo llevabas, a calacas te retachaban. Esto ha ido avanzando, creo que el SAT sigue casado con la tecnología de Sí, Java, pero la última vez que yo fui a una oficina en Puebla y ya me tocó USB, ya era más mamón el asunto, ¿no? Ahora, contado rápidamente, diles a la banda, si tú renuevas tu certificado, tú es fiel, ¿ahora cómo se llama? O sea, es la firma electrónica. Firma electrónica. Igual lo que dices es los sellos digitales. Bueno, hay una cosa que puedes actualizar El por certificado internet digital. antes de que venza y no tienes que ir a formarte al caballito o a donde te toque, ¿no? ¿Qué es ese proceso? Cuéntanos un poco para por, que... por medio de la plataforma de SAT ID, Ujú.
puedes hacer la renovación de tu firma electrónica. Entonces, pues ya está muy amigable. Ahí sí los tiempos no recuerdo exactamente, pero creo que tiene que estar cancelada, tal cual, o sea, ya debe haber expirado, y tienes un periodo creo que de 6 meses para poder renovarla. En línea. Ajá, en línea. Sin ir a la formarte. Sin ir, y está amigable, o sea, nada más es, obviamente llenar tus datos, te piden leer un texto, hacer tu firma con el dedo, es preferente usar el teléfono, y ya después de 48 horas máximo te dan la respuesta, te dan los nuevos certificados, los descargas, y listo, ya tienes tu Ahora, para hacer esta renovación, lo ideal, queridos baronautas, es no esperarse ahorita, marzo, abril, porque todo mundo, como buen mexa, se espera justo al momento de las prisas. Sí. Lo ideal es que lo hagan desde enero, febrero, o mejor aún desde el año pasado, porque de esa forma encuentran el sistema, pues no está tan saturado, porque ahorita lo que pueden batallar y pueden rendirse es, ay, pues no jalo esta fregadera, pues ya no lo hago. Tip que creo que a mí me funcionaba en mis tiempos, hacerlo en la medianoche o hacerlo los domingos, ahora que viene un festivo, hacer un festivo, porque esos días nadie se mete al sistema y ese día lo agarras y vuela, ¿no? Pero lo importante es que lo hagan antes de que venza, ¿no, contador? Porque si no, ahí sí tienes que ir a fuerza, ¿verdad? A la oficina. El certificado, sí, ya una vez que expiró el tiempo, el periodo de que tienes de tolerancia, hay que ir otra vez y ya se vuelve una lata. Y luego no hay citas, o vas y están comiendo chilaquiles o tamales. Con las personas físicas son más agradables ya. Sí, ya. Puedes ir sin cita, dependiendo cómo esté la autoridad, ¿no? Y en el momento te generan la cita y ya, ¿no? Digo, pierdes 2-3 horas, pero no andas cazando las citas. Digo, ha ayudado mucho ahorita el sistema de fila virtual. Pero bueno, 2-3 horas, baronautas, más lo que llegas con este tráfico, son mínimo unas 3 horas y media perdidas, que se pueden ahorrar si lo hacen desde la comodidad de su hogar o oficina. El trámite sí dura 10 minutos literalmente en digital. Entonces, recomendación 1 para este año, revisen que sus certificados, sellos. Ajá, tu firma electrónica, tu certificado. De hecho, si le das doble clic en Windows, ahí te dice la vigencia. Tip aeronáutico, le dan doble clic en el archivo en el punto 0, en el punto key. En el punto 0 le dan doble clic y en el sistema operativo Windows les dice cuándo vence. Al tirante, porque si está por vencer lo renuevan y les dura creo que 4 o 5 años. Bueno, otra vez 2 años. 2 años. Y no tienen que irse a parar y verle la jeta al personal del SAT, que como dices ahora es mucho más amable que... Ya son más lolitas que Dolores. Depende, ¿no? De la situación en la que vayas. Pero bueno, tip del día 1, revisen con el doble clic en el punto 0 su vigencia. Las fechas, nos decía el contador que el último día de abril, el Día del Niño, 30 de abril, es el límite para presentar personas físicas. Recuerda a la banda quién presenta, quién no presenta, rápidamente ese choro de cada año, pero bueno, para los que nos están viendo por primera vez, ¿cómo funciona eso de las personas físicas? Como en lo común, socialmente, es si eres sueldos y salarios, no tienes que presentar. Godines no están obligados a presentar. Y de ahí ya van como las excepciones. Si tienes más de un régimen fiscal, es decir, actividad empresarial y sueldo, ya hay que presentar. Ajá. Hay su excepción porque puedes tener 2 regímenes y no presentar, que sería sueldos y salarios e inversiones. Con la excepción igual, siempre y cuando no hayas invertido más de cierto monto, ¿no? Que no tengas ganancias por cierto monto. ¿Ganancias o monto invertido? Monto invertido, porque depende mucho de la ganancia. Puedes tener incluso pérdida, ¿no? Normalmente tienes pérdida. De hecho, ya es un cálculo aritmético. Mañosamente siempre he dicho que la autoridad lo que dice es, si tomas el interés real, el monto que ellos te dicen genera una pérdida. Entonces, si tienes pérdida, te conviene declarar porque generas un saldo a favor por las retenciones. Y te dicen, bueno, no lo declares porque tendrías pérdida y podrías pedir en devolución. Entonces mejor déjalo así, no hay tema. Cuando ya inviertes una cantidad considerable, 2 millones, ya generas una utilidad con el interés real y te dicen, y sí estás obligado a declarármelo porque seguramente aritméticamente me debes dinero. Entonces, sí no diría mañoso, pero pareciera. Más que mañoso, digamos que está acomodado para que si le tienes que pedir devolución, digas, ¿sabes qué? Olvídate, no hay fijón, ahí quedamos, ahí muere, cada quien su golpe. Pero si es una lana considerable, como seguramente tendrán que pagar una lana, y si dicen... a cuentas. Ahí, por ejemplo, ahorita está el tema de las OFIPOS, porque si pierdes más de 200,000, sí, varía cada año, pero digamos que son 198 o 200,000, digamos. Tendrías que, se supone que habría una retención. Entonces, mucha gente lo que hace ahorita este año es, bueno, si invierto menos de 200,000 en cada SOFIPO,
no tengo que declararlo. Entonces, eso se va volviendo un relajito, ¿no? Porque hay gente que tiene 4 o 5 cuentas. Hay gente que conozco, que no te voy a decir su nombre, que tengo cuenta en Story, en Finsus, en Nubank, en Supertasas, y en cada una le metes hasta 198 y estás exento de impuestos. Porque no se acumula. De declararlo. ¿No? Pero tiene un beneficio fiscal la retención. figura. O sea, más que nada porque no hay retención, pero ahí se empieza a confrontar esto del interés real. Y entonces, como no hubo retención, posiblemente tengas que pagar por todas las ganancias. Sí, claro, porque acuérdense que los intereses reales, baronautas, son aquellos que superan la inflación, que últimamente estuvo desenfrenada, aunque ahorita ya está la oficial como en 4 y algo, ¿no? 4.7 cerró el año pasado, 4.73. pero justamente este año habría que declararlo porque las tasas de las SOFIPOS rondó entre el 10 y el 15, y algunas hasta el 17. En Finsus estuvo en 17 hace un par de meses, Story 15.01, etcétera. No, 14. No, 15. No está en el 15, pero ya se va esa promoción. En abril al 9 dijeron, ¿va? El 15 de abril se va al 9%. Ajá. Entonces, habría que declarar. Entonces, acuérdense, es intereses reales. Esto es por encima de la inflación. El otro supuesto sería declarar ya sabemos, si tienes más de 2 regímenes fiscales hay que declarar. Y hay cierta información que tienes que declarar, por ejemplo, si tienes préstamos, ¿no? Arriba de 600,000, puede ser que seas asalariado, pero tienes préstamos arriba de 600,000, tendrías que declarar. Cualquier tipo de préstamo. Cualquier tipo de préstamo, y hoy en día, como ya está la sociedad, por ejemplo, el primer año, si tú sacas un crédito de un vehículo de 800,000 de una camioneta, que no es nada, o sea, ya no es irreal. No, ya cualquier camioneta te cuesta cerca del millón, ¿no? Entonces habría que declararlo. Okay. Porque tienes un crédito, ejerciste un préstamo, más la suma, puede ser que tengas un carro más sencillo, 300,000, pero usas la tarjeta de crédito y sumado todo eso. Entonces no es un crédito, es que tengas crédito general, préstamos por 800,000, 600,000. Y esto, pues sí, si tu tarjeta tienes en tu línea revolvente 100, 200,000, más un carrito de 400, ya te chutaste los 600, ¿no? Ajá. Y hay que declarar. Y habría que informarlo. No te genera ningún pago de impuestos, simplemente informarlo para evitar tener la discrepancia fiscal. Sí, la discrepancia fiscal es cuando se están pasando de rosca, baronautas, y están con un tren de gastos como hijo de presidente y reportas ingresos acotados como el presidente. Ahora, ¿no? Esto implica, lo que comenta el contador, es si alguien de plano pensaba no hacer su declaración, pero generalmente una persona que tiene acceso a créditos ya rondando los 600, generalmente es porque tiene un ingreso y per se ya debería de declarar el ingreso, ¿no? O sea, lo que se ve comercio informal. Pero si eres godín y tú nunca haces tu declaración y tienes un crédito, ahí sí la tendrías que hacer, ¿no? Sería el caso. Pero ya todos los godines tienen que presentar, ¿no? No, o sea, es lo que acabas de decir, ¿no? O sea, si solo tienes un trabajo, no tendrías que presentarlo. Y no tienes créditos, o sea, habría que hacer nada más en tanto ganes menos de 400 es la cifra. Y 2 patrones. O sea, si tienes 2 patrones, también hay que declarar. Independientemente del monto, ¿eh? Ajá. Si ganes en uno 100,000 al año y el otro el mínimo. Ajá. Incluso con el mínimo. Para evitar discrepancia. No, tienes la obligación, ¿no? Sí. Y tiene una razón aritmética, o sea, porque obviamente las personas físicas pagan en tablas y entonces un patrón te retiene sobre 100,000 anual y el otro sobre 100,000, pero tú tienes que declarar sobre 200,000. Claro. Entonces, más que nada es lo que te porque ya brincas de escalón. Ajá, tienes otra tasa, ¿no? Sí, porque si no podría yo tener 5 patrones y pagaría o me retiene cada uno por 100,000 y yo ya estoy en el cajón de los 500, ¿no? Digamos. Ajá, entonces obviamente y ocurre mucho eso, donde lo he visto en ocasiones ahorita con las pensiones. O sea, hay personas que están pensionadas. Y aparte tienen un patrón. Tienen 2 pensiones, a veces el ISSSTE, el IMSS, y además tuvieron el hábito del ahorro y tienen el seguro. Y entonces son 3 pensiones y están exentas, pero obviamente una pensión no le informa a la otra. Entonces tienes que declarar al final del año. Claro. Y eso sí, hoy en día lo he visto más recurrente y habría que informar. Entonces, bueno, ya saben, si son godines o si son en el sistema godín, es decir, asalariados, no están obligados, pero la pueden hacer. Ahorita entramos a eso, no están obligados. Si tienen un segundo patrón, independientemente del monto, están obligados. Si tienen préstamos por 600,000, están obligados. ¿Qué más? ¿En qué íbamos? Y bueno, más de un régimen fiscal. Más de un régimen fiscal. Puede ser arrendamiento con sueldos, que es lo más común. Inversionista. Inversionista, si eres socio de alguna empresa, ese también te daría esa obligación. Y ya. Ahora, para los que son que están recién incorporándose al sistema económico y apenas es su primera chamba y no tienen todavía un contador así chingonazo como tú que les haga el jale y que ellos quieran empezar a hacer sus pininos, leía por la mañana antes de venir para acá
que hay un simulador disponible para todos los que quieren empezar a cascarle ahí al sistema tributario, ¿no? Lo que yo lo recomiendo es, sí hay que presentar con antelación la declaración, pero sería mi recomendación precargarla. Precargarla, entonces ahí tendrías el simulador, simplemente no le des a enviar y verificar que sean los ingresos que tuviste efectivamente, claro, las deducciones personales que tuviste efectivamente, y eso en el escenario de solo soy trabajador, ¿no? Ya si estás obligado, pues que esté toda la información acorde a como ocurrió, pero que lo hagas desde el mes de marzo, por ejemplo, precargada, y no la manden porque, o sea, realmente sean conscientes, porque sí es cierto que ya puede ser tener la mala suerte de que tú hay una información no precargada y entonces tienes que mandar un mensaje al SAT, decirles que te desbloqueen o que te reflejen algo, y lo van a hacer, por eso tienes que hacer el ejercicio de precargarla, saber los datos que ya te arroja el sistema, si faltó información la agregas, si sobró información ver por qué, y puede ser que digas todo está bien, pero me agregaron algo que no debía, y entonces hacer la aclaración al SAT. Y aún así, ensayo-error, siempre cuando empiezas a trabajar, pues de repente quieres facturar hasta tu desayuno y pues la verdad que necesitas estar a cierto kilometraje fuera de la ciudad donde vives para que pueda considerarse como un gasto de viaje o de representación. Y eso depende del régimen, ¿no? Ahorita entramos eso, pero rápido, nada más para cerrar el punto anterior con todo. Cuando yo empezaba a declarar, me acuerdo que era una joda porque te metías al sistema de Java y estaba vacío y tenías que agregarle intereses reales por hipoteca. Entonces en mis tiempos todavía llegaba el estado de cuenta. Entonces entraba a la caja de estados de cuenta, escarbaba y buscaba el anual que te llegaba del banco, ¿no? Del Banorte o del que tuvieras tu hipoteca, y ahí decía, entonces tecleabas, lo dabas de alta y ahí de repente, no sé si sepan, pero el RFC de empresas y el de personas tiene un dígito más o un dígito menos, algo así. Entonces no te dejaba cargarlo porque tenías que darle un espacio. Era un verdadero desmoche. Entonces tenías que hacerlo tú a mano. Y ahora la verdad es que, aunque puede faltar, creo que ya está muy avanzado, ¿no? Prácticamente todo lo que factures te aparece, ¿no? Precargado, es muy raro que algo no aparezca, ¿no? Sí, ya ahorita lo que sí ocurre y que debería estar precargado son las pérdidas fiscales. Ah, bueno, sí. O sea, digo, ya es un dato precargado que viene de la declaración anterior. Puede ser que, ahorita ya es muy raro verlo porque ya es el mismo sistema. O sea, el problema ha sido que era una versión. Hoy en día conviven las morales incluso con más de un tipo de declaración. Te dice la nueva declaración. Es otro portal y puede ser que no te precargue las pérdidas. Pero para personas de asalariados también ocurre. También llega a ocurrir. Dices, yo tengo pérdidas y no me las precarga el sistema. Ok. En personas físicas ahorita el detalle es el reciclo. Porque tienes unas obligaciones que declarar por reciclo, otras por el portal normal. Puede ser que esa afectación en específico. O sea, sí ya hay errores que puede ocurrir solo en el contribuyente. Bueno, entonces estén al tiro. Cuando entren al portal y esté precargada, les digo, normalmente ya aparece casi todo, salvo las pérdidas fiscales de años anteriores, para que estén al tiro. Puede ser, no es una generalidad, pero en general sí se ha avanzado mucho, ¿no? En ese tema. Sí. Porque aparte ya todas las facturas son digitales. Antes yo me acuerdo que todavía te facturaban en papel y algunas tenías que llegar tú a cargarlas en tu casa. O sea, como que no estaba todo en línea, ¿no? Sí, ya ahorita ya prácticamente el 90% de la información está. Y en la sociedad, o sea, el mundo como se mueve, pues las operaciones son normales y ya están precargadas, ¿no? Algo muy atípico podría ser el caso, o sea, pero ya serían ingresos del extranjero y cosas así. Ahora, bueno, ya dijiste quiénes están obligados, quiénes no. Ahora viene la otra. Si yo soy godín o lo que sea y no estoy obligado, pero puedo hacerla. O sea, una cosa es que no esté obligado y otra cosa es que no lo pueda hacer. Yo, aunque no esté obligado, puedo hacer mi declaración. Si sabes que vas a recibir un saludo, por favor, pues la metes. ¿En qué casos, contador, alguien que no esté obligado debería meterse a hacer su declaración? La regla básica sería si hay deducciones personales. Exacto. Con una que haya, te conviene meterla. Entonces, si ustedes tienen deducciones, ahorita nos dices cuáles son las comunes, pero si tú no haces nada, el SAT no te va a decir, ¿sabes qué? Yo vi que tienes una deducción, ahí te va tu devolución. No lo hace si tú no lo solicitas, ¿no? Así es. O sea, tienes que hacerlo para que surte. Si las tienes y no lo haces válido, no te devuelven. Así es. Ok, entonces, ahora sí, vamos a entrar, Poncho, al terreno. ¿Cuáles son las deducciones típicas que pueden hacer los godines, que son la mayoría? Pues en general serían las colegiaturas. Hay escuelas. Más transporte escolar, ¿no?
Sí, ahí está interesante porque tiene que estar dentro del contrato de la escuela. De la escuela. Y lo Ok, tiene que ok. porque hay transportes privados. Ajá. Aguas con eso, Que es no por vayan a fuera. después estar bien encabronados y no digan, no, pues no avisaron. Si contratas un transporte que es ahí el señor de la cuadra que tiene una camionetita y lo da, ni madre. No, pero Tiene que aunque estar sea de la dentro del escuela, contrato. si no está adherido al no tiene que estar adherido al contrato, aunque no, sea. no vale. Porque luego me ha tocado que dicen, tienen convenio y te facturamos. En general, si tú pides una factura por lo que sea, Cualquiera persona te está obligado a dar. a emitirla. Entonces, me ha ocurrido que hay esa diferencia. Y más que nada es por el uso del CFDI, como se da cuenta. Obviamente, quien no tiene convenio, o sea, quien no es una institución educativa, pues no puede emitir un CFDI como una deducción personal. Claro. Y le emite como gastos en general, que está mal, Está mal. pero lo hacen, entonces no lo podrías deducir. Pero entonces, a ver, la colegiatura tiene algunas restricciones. Según yo, para mis chavos, es hasta cierto nivel. Es decir, creo que universidad ya no puedo deducir. Es No, hasta la bachiller, ¿no? Ajá, de hecho es así, traje el... Para que ¿sí? vean, aquí siempre venimos preparados chingonamente. ¿Sí o no, Poncho? Pues, ve nomás. Ay, papantla. Por ejemplo, preescolar son 14,200, primaria 12,900, secundaria 19,900, el bachillerato o su equivalente 17,100 en profesional técnico y el bachillerato 24,500 Al año. al año y es por hijo. O Por sea, hijo. ajá, Sí, si tienes 2 hijos es... que no hay ninguna colegiatura en 17,000 pesos al año. No, mames, ojalá Ya. tendría 10 hijos yo, ya no jodas. Sí, no, pues ese se te va en medio mes. Pero bueno, esos son los límites, pero ayuda, digo, de todas formas Sí, conviene. O sea, sí, si todo lo suma. tienen y lo pagan, pues háganlo valer, ¿no? Entonces ya saben, hijos de profesional, carreras, licenciaturas, maestrías no son deducibles en este esquema, no tendrían que... O sea, no. También estarían, por ejemplo, los créditos hipotecarios. Los No. créditos son, ojo también, son Los los intereses reales de los devengados. créditos hipotecados. No, pues... ¿Cuál es el pagan- concepto del que se deduce? El interés. O sea, los Interés intereses, ajá, Interés real. pero con créditos que no sean mayores a 150,000 UDs, Ajá, que son exacto. 1.1 millón. La Audi está como en 8 Siete, casi. Pues bueno, sería Ahorita el diciembre. millón ya. Ajá, arriba de 1.1 No, más. millones. Como casi 1.2 millones. Ok. Un crédito. Que la realidad es que ya, ¿cuántas casas hay? En la Ciudad de México, ¿no? Las del Infiernavit nada más que están en Chalco y esas. Pero ¿no? ahorita con lo que ocurre. Ya deben estar en un kilito esas, yo creo, Ajá, ¿no? es que ya aumentaron los créditos justamente por esa situación. Entonces ya va a haber créditos del Infonavit y más que nada por cuando mezclas tu seguro. Entonces te dan mayores montos, puedes tener un crédito de 2 millones y ya no lo podrías Deducir. Porque muchos te dicen esa frase, ¿no? De si tienes un crédito en el Infonavit, pues lo puedes meter. Mm, Habría que ya hoy en día ver el el caso. monto. Ajá. Otra deducción, y que aquí va a haber polémica y que va a raspar muebles al sector en el que yo colaboro, porque muchos pseudo asesores hacen re mal su chamba, y es los planes personales de retiro, donde mucha gente vende un seguro de vida con componente chiquito de ahorro, pero vende la idea de que va a deducir el 100%. Yo creo que ahí es donde te enfrentas a muchos. Entonces, a ver, para empezar, contador, ¿los seguros son deducibles, sí, Sí. o no? Sí, los de retiro. ¿Cuáles? El de retiro. Es decir, vida no es No, vida deducible. no. Autos no es No. deducible. Hogar no es deducible. Gastos médicos mayores sí Gasto es médico, deducible. sí. ¿Hay Pero algún tope? menores, ¿no? Plan No, personal de menores retiro, no. sí. Gastos médicos mayores, SGMM, Ajá. ¿algún monto tope o algo? Bueno, en general las deducciones están topadas por el 10%, 10% de tus tu sueldo, ingresos. de tus ingresos Anuales. anuales anteriores. No, de tu Del ejercicio. año declarando. O que la suma de las deducciones no supere 5 unos. Mm, Entonces lo que ocurra primero, ¿no? O sea, lo así que se agota la- primero. Ajá. Pero bueno, en general, cualquier seguro sería deducible de gastos médicos mayores. Sí, en ese sí no hay ningún Ok. tema. Vida no es deducible, que es lo que comenta Poncho, Sí, ¿no? Vida no es deducible, Que no hay normalmente vienen forma. en paquete. Que normalmente se los arma, ¿no? Ajá, que tienes Eh, viga, retiro y gastos médicos menores. Exacto, gastos médicos menores no es deducible. Ajá, tampoco. Plan personal de retiro, el famoso PPR. Siempre y Hay cuando dos esté- modalidades. Exacto, ¿Cuál y siempre y cuál? cuando esté en el artículo registrado bajo el artículo 151, fracción 5 romano, ese sí es deducible. Si lo tienes artículo 93, es decir, exento de impuestos, no le pides al SAT que te haga devolución, pero a partir de los 60 quedas libre de tributar impuestos cuando retires una lana, es diferente, ¿eh? Si lo agarras por artículo 93, no estés chiflando después en la loma de que no lo pudiste deducir en abril del siguiente año. ¿Correcto, mi contador? Sí, sí, justamente. Entonces ahí tengan cuidado, revisen sus
Primero sus cotizaciones, después ya que pagaron su carátula, aunque ya están con media adentro, pero de todas maneras tienen que leerla, al menos las condiciones generales, ¿no? No sé que nos da flojera, son letras pequeñas, pero háganlo, hay que leer las carátulas de las pólizas. Entonces, plan personal de retiro, hay 2 vertientes, solo una te permite deducir, la otra vertiente no. De seguros, alguno que en más. realidad habría 3, Carlitos, perdón, habría 3. La tercera sería el diferimiento, que sería el artículo 185. Pero ya lo hace gente ya muy colmilluda que le aprieta diciembre y contrata para patear el impuesto del otro año. Pero ya son estrategias, yo no me meto. Y que no aplican como no aplican como tal cual al común denominador del godinato, ¿no? Sí, porque aparte tendría que tener la solvencia. Sí. O sea, una es la solvencia. O hacerlo por medio de una tarjeta de crédito. O sea, sí tendrías que... Tiene varios candados. Ese colmillo, ¿no? Como decir... Y habría que ver los límites. Y muy bien asesorado por un Yalsi con un despacho como aquí. Sí. Porque no le sabe a alguien de a pie esos rollos. Sí, y yo creo que ya ese tipo de gente, cuando lo haces porque ya tienes ciertos ingresos. Y seguramente superas el 10%. Sí. Y entonces, a lo que voy es como una brecha muy pequeña, ¿no? Porque esa gente que dice, ¿sabes qué? Lo voy a planear, voy a hacer un pago ahorita de 80,000 pesos. Pues sí, pero es para hacer un pago de 80,000 porque tienes ingresos arriba de 1 millón. Claro. ¿No? Entonces, o sea, habría que ver, ¿no? Y ya dedujo, ya tiene créditos, ¿no? Ya tuvo seguro de gastos médicos mayores. Realmente la brecha es pequeña. Ya no es mucho más lo que se puede habría decir. que hacer ciertos casos, pero sí es importante analizar. Bueno, entonces seguros, creo que ya cubrimos todo tipo de seguros. Sí. Segubecas y eso tampoco. No, que serían planes de inversión realmente. Lo que te es un seguro de plan de inversión con un objetivo y de vida. ¿No? Porque nada de eso entra. No. Y Seguro. el último que podríamos ahí meter todavía dentro de esta canasta para terminar ya este tema sería, pero deducible para persona moral, que se refiere a los hombres clave. Esto lo deduce la persona moral, pero estamos hablando de físicas, pero por meterlo en esta colación. Sí, pero bueno, no, porque el hombre clave, perdón, es una deducción. Y ahorita son deducciones personales que solo aplican para personas físicas. Es un tema de seguros. Y la que vence ahorita en abril es persona física. Sí. ¿No? Entonces, seguros creo que ya cubrimos. Educación, A gastos seguros, funerarios nos faltó. Bueno, sí, los gastos funerarios, ahora ahí es hasta que ocurra. Ojo, eso es muy importante, ¿eh? Porque hay muchos que pagan el plan, El la plan de mensualidad. Galloso y no es Si yo estoy deducible. pagando mi plan de Galloso a incómodas mensualidades, eso no se puede Tienes deducir. que irte a Calacas para poder ejercerlo. No yo, porque lo puedo contratar para mis papás, ¿no? Por Correcto. ejemplo. Sí. Pero tiene que haber ocurrido el deceso. Pero a ver cómo funciona eso. Yo pago 10 años o 5 años o lo que sea el plan de previsión y nunca hay una muerte. Ya no pude deducir eso. No, cuando ocurre el evento, se acumularían todos esos planes. Todo lo que ya pagué, aunque sean en otros años. Ajá. O sea, yo le digo al SAT, ¿sabes qué? Pagué 100,000 pesos a Galloso durante 10 años. Utilicé el servicio este año. Ajá, venga, ajá. Y aparte de Galloso, quien sea, Bueno, sí, quien te sea, va a dar perdón por el gol. el CFD. Les digo, más que nada el tema es que está en el CFD. ¿El CFDI te lo da cada que pagas o cuando terminas o cuando No, al ocurre? momento ya que ocurre el deceso, te ¿Te van a dan dar factura? ajá. Te van a dar una Oh. campana de eso y va a estar precargada de igual manera. ¿Y entonces mis mensualidades no me dan factura? No, sí te dan, pero son diferentes. Ok, Te van a es hacer- otro tipo o sea, de factura. Es otro tipo de factura que no va a incluir como... Aquí lo más importante es el uso del uso. CFDI. Entonces, si tú ves en resumen que no dice con la clave D, ¿no? De deducción personal, pues básicamente no va a estar precargado. Ok. Entonces, ojo, porque mucha banda dice, no, pues sí es deducible, pero solo es deducible cuando ocurre el deceso. Y Entonces, eso fue reciente, ¿eh? Porque anteriormente si empezabas a pagar estos planes, sí te permitía. sí te lo permitía y obviamente pues salió muy ventajoso para los contribuyentes, ¿no? Porque Claro. puede ser que el evento ocurra dentro de 15 años. Mm. De hecho, otra vez está como la discrepancia porque hay quienes están pagando 10 años Ujú. por ciertos planes Ujú. y hace 10 años no había el CFDI. No. Y entonces metieron en su momento todo eso y puede ser mañosamente que hoy ocurra el deceso. Y lo vuelvan a deducir. Puede ser, o sea, Pero ya son menos, serían los Sí, que son los iniciaron menos. antes de que existiera el CFDI. Y bueno, también ya saben, ¿no? Los honorarios médicos dentales. cualquier Ahorita cosita que ese es tengan. otro, no es seguro. No, yo sé que no hablo de que sea seguro. Me refiero a que estamos hablando de deducciones que se Pero, nos iban. ¿seguros ya acabamos? Seguros ya acabamos. Ok, con los planes de previsiones, ojo, solo al momento del deceso. Ahora sí, Poncho, ¿cómo se llama? ¿Gastos médicos? Honorarios ¿O qué se médicos y llama? dentales y donativos también entraría. ¿no? honorarios médicos que ahí se incluye, bueno, porque son varias cosas, ¿no? Pero ojo, en médicos, ojo, porque hay gente que quiere deducir hasta las aspirinas y no se puede a menos que venga la factura del hospital derivado de una urgencia, algo así, ¿no? A ver cómo está. En general que venga del hospital, ¿no? Ok. Y que venga, o sea, porque ahí también viene la otra, ¿no? Puede ser que ya hayas pagado los honorarios, todo lo que ocurrió, y aparte compras los medicamentos. Ahí ya no entra. Tiene que venir en una sola factura. Por eso es lo que decía yo igual.
voy a comprar mi aspirina al hospital, es una Ajá. factura hospital, no Y cuenta. No entra. Ok, Tiene entonces- que venir todo en un solo paquete. En un solo paquete. Entonces, si yo desafortunadamente o quien sea va al hospital, pago la cuenta y ahí entra todo, la estancia, el honorario médico y las medicinas que se usaron Ajá. para esa contingencia, Así es. todo ese paquetón sí entra. Ahí, ajá. Ok, Que difícilmente te van a querer agregar claro. la recuperación. O sea, el Sí. tema es la recuperación porque ese es a veces el gasto también muy fuerte. De hecho, sí, las terapias, eso puede ser más fuerte que el... Ajá. ¿no? Pero también las terapias, todo lo que sea rehabilitación también. Eso sí. entra. Sí, Ok, también. ojo. Las enfermeras. Y también todo, por ejemplo, el aparato ortopédico. O sea, todo ese tipo de cosas también entran. Ok, entonces, dentales, decía Poncho, También dentales. todo también. lo que sea dental. Todo Toda lo factura que emita un profesional de un la profesional, salud. Casi, ¿no? casi. Porque los psicólogos no entran. Pero los lentes sí. Los lentes sí, ¿no? ¿Y es un rubro aparte o entra dentro de...? Es el mismo rubro, sí está ahí. ¿Y hay un límite o Para es el lo- mismo límite del 10%? O y sea, en esto? general es el límite del 10%, que es sumado, ¿no? De todas, ¿no? De todas. Cada deducción. Los lentes también tienen un límite, ¿no? Si te compras unos Gucci, no Ujú. entra todo. Nada más una parte. Creo que son como 1,200, 1,600 pesos, si no mal recuerdo. Ok, Lo que puedes deducir. de unos Que lentes. básicamente serían las mismas. Pero las consultas del oftalmólogo También, no también, entran. sí, también lo que podrías meter. cuesten. Sí, aquí lo más importante es que el médico que tenga cédula Ujú. emita el CFDI con el uso del CFDI De honorarios. de deducción personal, Ajá. ¿no? Y que diga honorarios médicos. Bueno, médicos. No hay una clasificación que te diga tal cual deducción Oftalmólogo, personal de enfermería. No dice gastos servicios médicos. Si te lo saca gastos en general, ya No, valiste ya como ya honorario patinaste. médico. Y puede ser oftalmólogo, dentista, cualquier consulta de salud, Ajá. médico general, Sí. especialista, Ajá. todo. Todo eso. Ojo, el rubro debe decir, El uso del CFDI, gastos médicos. entonces pónganse al tiro. Entonces, en cuanto a salud, creo que ya es todo, ¿no? Sí. ¿Qué más, Poncho? De salud habías dicho otra. La parte de donativos. Lo más común es cuando vas empezando a chambear y pues ya sabes, te pasan la charola para la Cruz Roja en la colecta anual. Esa es parte de las cosas. Pero cuando ya vas teniendo ingresos más grandes y ya usas como estrategia el donativo, ya pero puedes ojo, meterte más en mis trucha. tiempos te pasaban el talón de la Cruz Roja y ponías ahí 100 pesos o no sé qué, y era un papel. Y creo Sí. que lo tenías que cargar o luego se te perdía y ya bailabas. Entonces, pero ahora, por ejemplo, yo tengo un cargo automático de Greenpeace y cada mes me llega una factura. Sí. ¿Ah, sí? Entonces, ¿ese cómo funciona? ¿Tiene tope? ¿No tiene tope? Ese en específico depende de tus ingresos anuales. Si no mal recuerdo es el 4 o el 7% con base a la utilidad que tuvieses en el periodo anterior. ¿Ese no se acumula con el 10% de Sí, también? también. O sea, el límite es, por ejemplo... Lo que ocurra primero. Porque puede ser que hayas tenido una pérdida fiscal y puedes dar donativo, Claro. pero no podría, o sea, nada de ese importe sería, porque no tuviste esa utilidad anterior. O sea, puede ocurrir, o puede ser que tú tengas una utilidad fiscal. En general, en sueldos, todo es utilidad. Sí, porque no tienes gastos. Pero cuando tienes actividad empresarial, Ahí sí. implicaría la utilidad. O sea, más que nada sería ese rubro. Entonces, los donativos, habría que analizar este caso de si está superando. Primero, si tuviste esa utilidad. Después, ver ese porcentaje. Y después, que todas tus anteriores deducciones personales en conjunto. No sé. Ajá, entonces son como varios. Que la misma plataforma ya te lo limita. Ok. Pero bueno, entonces, pero por ejemplo, lo que decía Poncho de la Cruz Roja, si van con la alcancía y echas tu moneda, Esa pues no. ahí no cuenta, Poncho. Ese es. Sí, ¿no? Ahí hay una tramita, ¿no? Pero Sí, claro. hasta te daban en blanco, me acuerdo. Antes sí, pero Antes es que- eran talones, me acuerdo que ya estaban llenos, había de 50, de 100, de 200, y tú arrancabas el que quisieras, ¿no? Pero que ya se puede ahorita ya, o sea, el que está pidiendo, como que ya hizo una aportación, como por el botecito, las calcomanías y todo, y se la pasa como recuperando ese dinero. Y se supone que el excedente lo debería de donar. O sea, lo debería. Debería de, sí. Ajá, pero lo que hacen es, según yo, te venden El bote. Ajá, según yo, ¿no? Sí, Que realmente la deducción personal sería el kit. claro. Entonces, como que ahí se hizo ya una manera de lucrar ahora, ¿no? Sí. Pero bueno, en general y la donación puede ser a cualquier ONG o, Sí, sí. o hay alguna restricción. Tiene que ser. Que está autorizada por el SAT. Básicamente que está autorizada por el SAT. y que pueda emitir ese tipo de CFDIs. Ajá, sí. Oye, porque hace poco sacaron, no voy a decir la empresa, pero había una empresa financiera grande que tenía su fundación y el director de la fundación pues era un empleado y pues se pagaba un sueldo de la fundación bastante jugoso y tenían ahí como una trampa porque En general, por ejemplo, este tema del redondeo, que se llama, la sí, redondea sí, para la donación. en los super comerciales. Pero te podría decir que, o sea, fiscalmente hablando, no hay manera de hacer algo y tiene una gran implicación fiscal.
para el contribuyente, persona física o moral, esa que te dirían, pues al final de cuentas pueden pagar cualquier donataria los sueldos que sean. Que quieran. Y el deber ser es que le retengan, es un sueldo. Sí, Y es le un retendría. sueldo, pero pusieron un tope o algo así, porque antes la gente ponía fundaciones Bueno, para sí. pagarse un sueldo alto. Bueno, digo, ya ese es un tema más en específico. Se supone que tus gastos administrativos no pueden superar, si no mal recuerdo, el 10% Ajá. del total de tus gastos. Entonces, pero no te conviene, o sea, sería jugártela mucho porque, mira, pensemos que el 80% de tus gastos son administrativos, es tu nómina. Ujú, ujú. Pero si ese 80% supera los 3.5 millones, tú tienes una tasa de ISR en la actualidad de 35%. Ujú. Entonces, esa no sería una estrategia. Más bien se la juegan, o sea, tal cual no. O sea, no conviene, o sea, que eso es lo que la gente luego no ve, ¿no? Porque dicen, todo lo que yo estoy donando en el redondeo, pues la empresa lo va a deducir. Para poderlo deducir, implicaría que lo tendría que acumular. Ajá. Y acumularlo tendría Sí, un pero- impacto fiscal del 30% de ISR. Sí, le sale más caro. Entonces no lo hacen. O sea, literalmente lo que hacen es Lo trasladan. Ajá, y ahí es llevar un control realmente muy arduo y de separar, ¿no? Porque la gente paga una cuenta. Sí, porque si yo pago 9.90, a la empresa va 9.90. Ese punto 1 va a la donación o lo A que la sea. donación, y ellos tienen que tener la administración y la comprobación. Es decir, estos 10 centavos, lo que sea, Ujú. lo fui separando. Y se juntó este monto y aquí el tema es que ni te acumule, que es lo que busca la empresa, y obviamente pues, que no lo consideren como una deducción. ¿No? Entonces es muy difícil, pero y esa de la que te digo, más que nada yo creo que es abajo. Ya. Bueno, entonces donaciones, ya dijimos, gastos médicos, ¿qué más? ¿Qué más se puede alguien de a pie? Pareciera muy bobo lo que voy a decir, pero recuerden que para la declaración a presentarse ahorita en marzo y abril es todo lo que hayan facturado por los conceptos anteriormente mencionados en 2023. Ah, sí, porque hasta no 31 falta de quien diciembre. diga, pues ayer fui al dentista y ¿por qué no me lo valieron? Es para el año Es siguiente. para el año siguiente. Parece muy básico de peras y manzanas, pero pues, Sí, eso es importante. es Las México. facturas tienen que tener fecha del año que estés declarando, ¿no? Y preferentemente también que hayan sido pagados con un medio electrónico. Ah, sí, Si son en porque efectivo. sobre ya. todo, bueno, la gasolina, ¿no? Que Bueno, yo creo que lo no. más Pero me refiero a que las deducciones personales, digo, eso ya es una deducción autorizada, ¿no? Entonces sería el tema de deducciones personales, claro. que lo puede meter cualquier persona física, Sí, sí. independientemente del Es régimen su fiscal. régimen, cierto. Pero hay quienes pagan los servicios médicos Con cash. con efectivo. Entonces tiene que estar con yo siempre digo, un método bancarizado. Ajá. Puede ser con Tarjeta. cheque, SPEI. transferencia, SPEI, tarjeta de crédito, débito. Tiene que ser con un Digital. método bancarizado. Bancarizado. Monederos electrónicos, he visto, pero también hay que jugar otro tema, ¿no? Porque tiene que estar autorizado, o sea, hay monederos, que es a lo que voy, si lo pagas con un monedero de Walmart, que es Ujú. electrónico, pero no lo podrías hacer efectivamente deducible, ¿no? Y podrías meter ahí pues alguna deducción personal, digo, Ajá. pensando. Pero bueno, son casos mínimos, nada de que Ok. paguen con un método bancarizado. Sí, sí, o sea, bueno, más bien, efectivo no, pues, ¿no? Efectivo, no, Casi, que casi. simplemente no lo usen, ¿no? Ujú. Y ya, ahí. ¿Qué más? Pues creo que ya es todo lo que se puede deducir como godín de a pie, ¿no? Creo que había, por ejemplo, uno que no meten mucho Ujú. serían todas las aportaciones de la FORE. Mm. O sea, porque hablamos, también en deducciones para el retiro, ¿no? sí, pero normalmente cuando la gente escucha retiro piensa que es un plan privado. Pero al final de cuentas tú también tienes el Afore, ¿no? Entonces, de hecho está la plataforma de Afore Móvil. Ujú. Entonces esas aportaciones que haces directamente ahí serían una deducción. ¿Cualquier aportación o solo las voluntarias? Las voluntarias. Las otras no. No porque Ya. pues no habría por qué. O podría ser, pero es muy chiquitito, porque Son una parte es aportaciones gubernamental, voluntarias. otra No, lo que parte pasa es es que patrón. tu afore, tu patrón aporta y No, Y esas el no, gobierno esas no. aporta y por eso es tripartita, pero ahí tú pones una parte. Solo serían las aportaciones Las voluntarias. voluntarias, que son adicionales. Ah, Y de hecho y hasta cierto punto tiene lógica porque las aportaciones que te retienen y las que hace el patrón, que son las que dicen, pues se van a una Afore de acuerdo a tu edad, ¿no? ajá. Y las aportaciones voluntarias tú decides administrarla en la Afore En la Afore que que tú te quieras. conviene, ¿no? Sí, Entonces, esas en específico y el mismo sistema te descarga, bueno, te hace todo el mecanismo para que tengas tu CFDI, te hace la sumatoria y lo puedes ir revisando. y desde el aparecen precargadas también, ¿no? Sí, sí. Básicamente yo siempre he dicho que aparezcan precargadas. Ah. Ya es muy difícil porque ya está el nodo del uso del CFDI y las precarga. Sí puede ser un problema porque hay cierta, por ejemplo, las de colegiatura es lo más normal. Mm. No están no tienen un REBOA por desconocimiento, porque no tienen una asesoría bien. Mm. Dicen, pues, y aparte obviamente el usuario, tu cliente te lo pide. Claro. Oye, necesito hacerla deducible, necesito que diga esto. Y el área de facturación, pues me lo pidieron.
Tal somos cual. escuela y estoy hablando de que es un curso. Ujú. O sea, un curso de emprendimiento no entraría como educación. Sí, o estos de preparación para el Para el Comipems, bachillerato y todo para eso. esta madre, no. Pero he visto que los facturan y dicen, no, pues es un estudio, es para ingresar a la secundaria si quieres hasta ahí. Lo que sea. Y te lo emiten. Entonces, por el uso del CFDI va a estar precargado. Pero no es válido. No es válido. Entonces, una es revisar eso. Dos es, normalmente esas empresas que son de deducción personal, pues así venden su producto, ¿no? O sea, un broker de seguro justamente te va a decir, oye, le puedes hacer deducible, se va a ir a tu, como una deducción personal, los donativos, el médico debería de ofrecer sus servicios bajo esta índole. Claro. Entonces, normalmente juega ahí, ¿no? Pero puede ser puede ser un dolor de cabeza esta parte. O sea, nada más sería ver que estén precargados, que lo que esté precargado sea correcto. Y si no es correcto, pues que tú lo elimines. Claro. Y ya. Ya. Con Oye, a todos ver, los pelos de la burra en la mano de cualquier aclaración que te digan, lo eliminé por tal y por tal razón. Bueno, ahí siempre he dicho, los ingresos es una obligación. Sí. O sea, el ingreso lo tienes que declarar, te gusta o no. Pero las deducciones, la misma ley establece y se podrá deducir. O sea, es una opción. no es una obligación. No es una obligación. Entonces dices, si no le deduzco, ¿qué pasa? Pues que pago más Nada. impuestos. Sí. Pero el SAT no se enoja. Pues no, se ¿a va a quién, enojar. a quién le dan pan que lloren, dirían Sí. por ahí. Oye, pero a ver, Devuélveme si, eso, ¿no? si yo Sí. algo precargado lo borro, no hay tanto tema, del SAT le vale, ¿no? De las deducciones. Sí, porque sí, obviamente tanto los no ingresos- sea- Sí, de las deducciones. No, de las deducciones. Pero si yo cargo algo que no estaba precargado, el SAT como que el sistema emite como, oye, cuidado, una alerta, algo, o pasa igual borrar una que agregar una. O sea, directamente sobre la declaración, no, aparentemente no pasa nada. Aparentemente no pasa nada, es borro o agrego, pero Podría pasar algo en cuestión de que haya una revisión, exacto. porque lo que sí hace el sistema en un futuro, no en ese momento, No en ese momento. es comparar tus ingresos. A ver, todo esto tú lo facturaste, estos son tus ingresos, ya sean los recibos de nómina y toda la cuestión, y esto es lo que está en tu declaración anual. Y lo primero que va a hacer el SAT es decirte, pues acláramelo y dime por qué. Ahí puede haber ciertas circunstancias, ¿no? Porque puede ser que la empresa entra en un proceso, o sea, si eres godín, un proceso de refacturación, y al momento de emitir tu declaración anual, tú tenías 2 FDI de ingresos. Entonces, obviamente tú dices, oye, yo nada más gané esta cantidad. Entonces, siempre he dicho que los FDIs y en general los impuestos son fotografías. Ujú. Cuando tú declaras, es una fotografía de lo que ocurrió En ahí. ese momento. Y tú lo haces correcto, ¿no? Porque aparte, como persona física y godín, Ujú. pues no puedes agarrar Sí, y decir, no. oye, cancela mi CFDI que emitiste de más. Lo vas a notificar y te pones en una encrucijada de, a ver, declaro lo que se timbró la empresa que está erróneo, de más, o no. Y la otra sería, la empresa no timbró los CFDI de diciembre, o un bono o algo, Ujú. y no lo declaro, sí. No, pues la empresa ya lo declaró. Ya. O sea, aquí la cuestión es, tú tienes que ser consciente de todos esos cálculos Correcto. y declarar lo que es, ¿no? Entonces se puede volver un dolor de cabeza. ¿Sabes? Oye, eso nos lleva a uno de nuestros últimos puntos de la charla hoy. Digo, obviamente no es porque pues, tú te dediques a esto, pero ¿recomiendas a la gente de Godín, a los normalitos, recomiendas que asistan a alguien especializado, que lo hagan ellos, que lo haga el primo de un amigo que cobra más barato? Ya sabes que en México hay de todo, ¿no? ¿Tú qué les dirías a la gente que nos está viendo que son Godines normales? O sea, no tienen más de un régimen, son así nada más. O sea, en general sí es sencillo, ¿no? Si solo tienes un patrón, no tienes préstamos, o sea, uso de tarjeta de crédito con un saldo promedio mayor a 600 anuales, ¿no? Pues tú lo puedes presentar. Hay mecanismos gratuitos. Una, puedes ir al mismo SAT. O sea, ellos mismos te ayudan. orientan. Dos, que pocos lo usan, y como ven muchos varonautas, puedes ir a la UNAM. O sea, en el área de posgrado Ujú. dan asesoría jurídica y curiosamente solo la dan a personas físicas. Y la verdad es que no se usa, o sea, digo, sí llega bastante gente. Pero no Y la mayoría son del gremio, ¿no? O sea, son Ah. los mismos estudiantes, catedráticos. Pero en general puede llegar cualquier persona. Y también te dan una bastante buena asesoría. buena orientación. Porque tiene su área especializada. Hay una persona que lo valida. Lo que sí es un hecho es que obviamente o sea, quien esté ahí nada más dice, yo recibo tu información, te doy mi panorama, pero eso lo estás enviando tú. Claro. Pero es una buena Pero es una consultoría. guía. Es una guía y justamente te va a servir y te va a preguntar esto. A ver, ¿tienes tarjetas de crédito? Va a decir, pues sí, no, nunca lo pensé. Y llega a ser algo, hay familia, ¿no? Dice, la esposa no tiene tarjetas de crédito porque la tiene solo el marido. Es adicional, ¿no? Es adicional, pero al final de cuentas la esposa paga su tarjeta, Claro. ¿no? O sea, son sus gastos y todos estos depósitos se lo da al esposo.
Entonces, en conjunto, los dos podrían tener pagos a la tarjeta de crédito mayores a 60,000. 60 por 12. Son 700. O sea, eso es importante, porque a lo mejor yo digo, ¿sabes qué? Yo soy muy disciplinado y solo gasto 20,000 o 30,000 pesos al mes, no más. Aunque mi límite sea 100, yo solo gasto 30. Pero de una Y cuenta- digo, pues sí, pero ojo, la adicional de la esposa, del hijo, de quien sea, se suma a mi línea. Correcto. Y todos los pagos que te hacen a ti para pagar la tarjeta, pues son donativos. Eso también sería la otra cuestión, ¿no? Que la esposa te dona para pagar la tarjeta. No te como el impuesto ni nada. Pero ahí es cuando se empiezan a generar situaciones que hoy en día son cada día más comunes. Y porque eso también es interesante. Ninguno de las cantidades que hemos mencionado Ujú. se ha actualizado. ¿No? O sea, los 600,000 pesos Ya de tienen- hace más de 10 años. Sí, hace 10 años un coche de había 600,000 era coches. una nave. Ahora, ¿Sí? ahora un coche de 600,000 ni siquiera es un coche. La mayor problemática ahorita, y hay fiscalistas que se la quieren jugar, es la limitante de las empresas, en general, ¿no? Persona física y moral, de un vehículo mayor a 175,000. Ya no existen No existe, vehículos, no existen. no, o sea, Y esa limitante está desde hace más de 15 años. Y no ¿no? se Hubo un actualiza. periodo que eran 135. Pero sí había, aunque sea un vehículo, que valía 100. pero ahora no. No, hoy en día, yo siempre digo, hago el comentario como de, pues, hay algo que es imposible, ¿no? Claro. Entonces se abrirá la brecha. Ese es el argumento que algunos dicen, ¿no? Mira, si no hay nada que esté menor a 100, si no tengo la posibilidad, lo puedo deducir, ¿no? Ahora, aquí también está interesante porque también entrarían los seminuevos. O sea, Claro. si un vehículo seminuevo, que A si lo hay mejor vehículos, ahí sí. entonces eso tienes la misma limitante. Entonces, como que estas cantidades se deberían de actualizar en base a la inflación. a la web. O deberían de ser una referencia a la Claro, como se menciona, ¿no? Si el salario mínimo ha crecido, y uno de los comentarios del gobierno es, ha crecido en términos reales. Ajá. O sea, no en términos de la inflación y toda esta cuestión. La gente, la teoría es que siempre ganó esas mismas cantidades en salario mínimo, y el estandarte de las empresas o del empresario era, pagamos arriba del salario mínimo. No, socialmente estás pagando lo que es el mínimo, es el promedio mínimo de la sociedad en México, y creció el salario mínimo en términos reales. Las deducciones, las tablas, las limitantes No se deberían de actualizan. ser en términos reales, ¿no? Claro. El vehículo, para poderlo deducir, debería ser en términos reales. ¿Cuánto vale el mercado? Sí, 100,000 ahora una itálica, no una mortálica nada más. Y ya pensar, por ejemplo, en un tema de créditos, antes pensar en un crédito arriba de 600,000, dices, oye, No, pues sí, o sea, Hace 15 había departamentos de exacto, 600,000. ese iba a ser el comentario, ¿no? Dice, ¿por qué tengo que informar algo? O sea, si compré un departamento de 500,000, o sea, toda la chamba que es, ¿no? Asesorarme, ir al SAT, digo, nadie está, el desconocimiento de la ley no te exime de ella, Claro. pero antes estaba como en términos reales toda esa situación. Hoy en día dices, a ver, saqué de un crédito hipotecario, ¿tendría que informarlo? Sí, porque Sí. es un préstamo mayor a 600,000. Pues El año seguro. 1 es esa cuestión, ¿no? Ya. Y después vienen los créditos de remodelación. ¿Cuánto te gusta una remodelación sencilla? Depende, pero no baja de 200, 300,000 Y ahora sí pesos. es en conjunto de una... O sea, y son créditos que puedes sacar o sea, ya es común que una tarjeta te dé promociones a 20 meses. Claro. O sea, entonces, ¿qué es a lo que voy? Que puedes tener un crédito arriba de 600,000, Ujú. diferido a 20, a 36 meses con las tarjetas de crédito, lo tendrías que informar y mucha gente, o poca No, gente no lo informa. conoce. Sí, porque digamos que esto era antes, como dices, hace 10 años era algo extraordinario, ¿no? Puta, 600,000 se veía como algo rojo, un Sí, foco no, ya rojo. estamos hablando de un vehículo súper de lujo. Ajá. Entonces, oye, este güey algo está haciendo, Y tiene hoy en día mucha viene- lana. Y ahora no jodas cualquier carrito de esos de... Yo siempre menciono, ¿no? Digo, por ejemplo, un BMW, el más barato, ¿cuánto te gusta que cueste? Sin equipar 700,000, ya es un crédito. Sí. Ya lo tendría, o sea, y estamos hablando que hace 10 años o 15 años comprabas con 500,000 ya un Serie 4, Sí, una pinche... ya un M. sí. O sea, lo que voy es, ya socialmente es muy común esta cantidad. O sea, de la cosas. realidad rebasó a las tablas y a las... Sí, pero esas también porque mierdas, es que aquí hay una cuestión. Está avanzando la tecnología. ¿no? Ujú. Yo pensando así en voz alta y maquiavélicamente de parte del SAT, que esperemos no lo haga, podría llegar a una actitud de decir, a ver, los bancos me dan información, porque no existe el secreto bancario, Sí, no. eso no existe. Entonces, me pregunto si el banco podría informar al fisco el saldo promedio, el saldo de cierre de tu tarjeta de todas las compras que hiciste. Pues sí. Sin problema. Y entonces dices, nada más sería la pregunta en el sistema del SAT, a ver, ¿esta persona tiene arriba de su tarjeta de crédito mayor a 600,000? Pues sí. Sí. ¿Me lo informó? No. No. Vamos a, y la primera, ¿no? Vamos a hacer una carta de invitación de por qué no. Y hay gente que no tiene actualizado su aclaración. buzón tributario. O no lo tiene habilitado. Viene la otra cuestión, ¿no? Porque si no lo tienes habilitado, Es habría una multa, multa. es multa, ¿no? Pero, y aunque no lo tengas habilitado, el SAT va armando todo, ¿no? O sea, maquiavélicamente es, no lo tienes activado, esa es una multa, no te va a decir nada. No. Ya detecté que en esta situación, detecté que no informaste
este préstamo, ¿no? Este saldo. Y Claramente. entonces te va a emitir un requerimiento y se va a dar por notificado esté activado, ¿no? Después de 72 horas. Y como no estás así, porque desconoces todo eso, va a llegar un momento en el que te va a decir, te bloqueo tus sellos digitales y ahí se va a quedar. Y después ya cuando haya tenido el escenario entero dice, tuviste actos de rebeldía, no me contestaste, no activaste el buzón tributario, no informaste tu declaración anual, lo que estabas obligado, ahí te van 6 multas. Y tú ni en cuenta, Tú ni en cuenta, ¿y cuándo te vas a dar cuenta? ¿Y cómo te podrías dar cuenta? cuando quieras emitir. No, cuando te bloqueen la cuenta bancaria. Ah, ya. Porque ejerce la autoridad fiscal acciones de cobro. ¿Y cómo lo vas a cobrar? Pues con el banco. O sea, alguien que nunca entra a su correo, a lo mejor no activó su buzón, compró por ahí un carro o un departamento, digo, no es algo anormal, no es actividad sospechosa, no es criminal, es algo normal, y de repente, ¡pum!, viene el bloqueo de su cuenta. O sea, y se vuelve, mira, ahí sí no lo puedo tanto, pero se supone que hay donativos que están exentos de declararlo, ¿no? Aparentemente, anteriormente una de las justificaciones es el muy pequeño comercio informal. O sea, estoy hablando de alguien, un estudiante que sería normal, de 18 años, 20 años. Que vendía dulces, ¿no? Vendía dulces, ¿no? Y hoy en día está muy fuerte esto del PLD, porque es común que bloqueen, y me ha llegado, ¿no? Les bloquean los bancos las cuentas bancarias por prevención. Detectamos que tienes depósitos en efectivo de 20 pesos, recurrente. Oye, pues ¿cuándo vas a lavar dinero de 20 en 20? Sí, no. Pero esos son los controles que hay. O sea, ya existen esos controles y eso se puede detonar en una revisión. En algún momento puede ser que si tú no empiezas a atender estas declaraciones, te genere una carga, o sea, una administración muy agresiva. Entonces, a ver, la recomendación o la conclusión sería acérquense a la UNAM o a estas asesorías como para ver cómo están. Si es algo sencillo, la verdad es que dirías, pues hazlo tú, pero de vez en cuando puedes ir a que te asesoren a la UNAM, es gratuito el servicio, personas físicas. Sí, y un buen ejercicio sería que uno tenga realmente sus accesos al SAT, descargue todos sus FDIs de ingresos y egresos y haga un pequeño análisis de esto me suena lógico. No, porque también hay otra cuestión, la discrepancia fiscal se da con base a las erogaciones que tienes. Claro. Y ahí hay un tema. ¿Alguien podría emitir CFDIs? O sea, de que yo hice un gasto. La respuesta es sí. Puede ser que haya dado mal el RFC. Que todo eso ya se solucionó porque ya necesitas el código postal de tu domicilio fiscal y está muy difícil. Pero puede ser que, y esto lo menciono porque cuando entró López Obrador hubo una campaña, digo, no estoy a favor de él, ni en contra, pues decían, pero hubo una campaña muy fuerte en cuestión de decir, facturen todo a López Obrador. Ese es el RFC para generarle discrepancia fiscal. Pero sí existe, o sea, sí existe que pueden emitir CFDI de egreso y podría ser que tengas una discrepancia fiscal. Pues a mí me pasó en un año, a mi nombre facturaron como 300 facturas, pero eran unas de 10 pesos, de 5 pesos y así, o sea. Es un gastito y dices, eso puede ocurrir, ¿no? Antes ocurría mucho también con la homonía. Ahora ya no es tan fácil que ocurra. Justamente, digo, ahí ha sido un dolor de cabeza esto de que para todo te piden la cédula y actualizada. Ah, sí, aparte tiene que ser actualizada. Más que nada por el código postal. Y es la premisa digo, yo lo hago con los clientes, ¿no? Me dicen, ¿y es que sí necesito darte mi cédula? Digo, no, la verdad es que no, dame tu código postal. Y me lo dan. Y está erróneo. Pero no, pero es que no puede ser que sea ese, porque el sistema ya está vinculado. Sí. Entonces, para evitarte esas explicaciones, todo el mundo lo que dice es, dame tu cédula actualizada de se quita de problemas. Pues ahí está. Y bueno, entonces la recomendación es, si tienen todo en orden, hagan sus descargas una vez al año, ingresos, egresos, y vean cómo están. La otra es, vayan a la UNAM a que los orienten. Y si alguien ya tiene más de un régimen fiscal, ahí sí sería recomendable acercarse a un especialista, ¿no, Gerardo? Sí, y más que nada porque se empezará a hacer ciertos cuestionamientos, ¿no? Como uso de tarjetas de crédito, cuáles son tus ingresos, cuáles son tus deducciones. Y también ahí es interesante porque, a ver, los sueldos, el régimen, se llena la declaración anual por regímenes fiscales. Y entonces, sueldos, no hay deducciones autorizadas. No. Pero actividad empresarial sí tiene deducciones. Entonces, ¿puedes generar una pérdida fiscal? Sí, en un régimen fiscal. En el otro, ¿no? Actividad empresarial, no en sueldos y salarios. Y ocurre, o sea, cuando tienen dos regímenes fiscales, ocurre algo interesante que es, a ver, yo tengo sueldos y en teoría mi sueldo lo invierto en mi negocio. Y entonces empiezas a tener pérdidas fiscales en este régimen. Entonces, sí habría que hacerlo porque una pérdida fiscal, lo normal es que lo que informa es que hay un proceso de inversión. Y estas pérdidas las vas a utilizar en un futuro con los frutos de tu emprendimiento. Sí, de lo que hoy es pérdida en unos años ya empezará a dar ganancias. Pero puedes ¿no? amortizar estas pérdidas. Entonces, ese es como el tipo de cuestionamiento que te debes de hacer
acudirías con un experto a que vea este emprendimiento, esta lógica jurídica y tributaria, Ujú. y es ahí cuando lo necesitas. Para el llenado de la declaración no, sino realmente para una planeación fiscal. Y esto sí ocurre con las personas físicas, es común. Ok, pero entonces ya estás hablando de un Dos regímenes proyecto, fiscales. ya, o sea, un proyecto detrás de estos dos regímenes fiscales, Detrás de ¿no? este planteamiento no, porque digo, a ver, uno puede tener ingresos anuales de 200,000, que Ujú. creo que es algo normal, 150,000 Ujú. o 100,000, y puedes tener un pequeño emprendimiento Ujú. y que te puede generar ventas al año de 50,000. Ujú. Entonces dices, tengo dos regímenes, conviene asesorarme, sí, Sí, para ver el proyecto. Entonces sería más que nada esa cuestión, y eso es algo socialmente natural que se ocurre, ¿no? sí, no tanto para la declaración per se, sino para el proyecto que hay El detrás, proyecto y que no la te coman los coherencia impuestos. y que estés bien, ¿no? Sí. Pues ahí está, varonautas. Entonces ya vimos deducciones, ya vimos fechas límites, 30 de abril. 30 el día del niño. Hagan una precarga, como dice el contador, para ver que todo esté en orden, ¿no, Puncho? Que no tengas algo raro, que no hayas hecho tú, que identifiques que todo esté en orden. Y ya después de la precarga, ¿la puedes guardar la precarga o se borra? No, ahí se queda como, Se queda. ahí se queda todo el tiempo realmente. Ujú. Hay ciertas situaciones que igual he visto y es muy común, y sí debería estar un CFDI, pero aquí hay mucho desconocimiento. La venta de vehículos. La Ya. venta de vehículos es un ingreso exento cuando eres una persona física. Ujú. Es que no tengas una actividad empresarial, ¿no? Ujú. O sea, tú lo compraste, no lo dedujiste y lo vendes. Lo vendes. Entonces, aquí hay algo interesante porque todo el mundo hace un contrato de De compraventa, ¿no? Lo que- compraventa. Ujú. o decimos la frase de endoso, ¿no? Digo, no se endosan los carros. Que dices, endósame la factura, ¿no? Endósamela, Que- ¿no? Y es una cesión de derecho. Pero aquí lo interesante es cuando hay entre dos personas físicas, sí debería de existir un CFDI. Ujú. Y hay plataformas que te emiten este CFDI, pero estos son ingresos exentos que también deberías de Reportar. informarlo, ¿no? No te generan un pago de impuestos, pero deberías de hacerlo. ¿Por qué? Porque es una omisión de información. Estás omitiendo los ingresos. ¿Y dónde te puede derivar algo? Es que dices, bueno, ya vendí mi vehículo. ¿Y qué haces con ese dinero? Muchos lo que hacen es comprar otro vehículo. Otro carro. Ajá. ¿Por qué una persona debería de facturar su vehículo? No por un efecto solamente fiscal de deducción. Digo, no es deducción personal, no, por un No. tema de propiedad. Ok. Te pide la factura y hoy en día te permite eso, ¿no? Porque antes muchos facturaban con el público en general. Ujú. Hoy, ¿por qué facturarías con tu RFC? Porque realmente hay una vinculación del vehículo a tu nombre y le vas a poner el uso del CFDI sin efectos fiscales. ¿Qué es a lo que voy con toda esta información que igual y María es? Hay información que deberías de declarar, no la estás declarando y son eventos cotidianos, ¿no? Digo, un vehículo ya ahorita, una camioneta, ¿no? 2020, ¿no? Estamos en el 24. ¿Cuánto te gusta que cueste? ¿Medio millón? Fácil. O sea, y estamos hablando que es un ingreso exento que deberías de estar informando. Porque tus ingresos, o sea, toda esta información se tiene que estar informando. Y en los vehículos ocurre algo interesante que tienes la obligación de emitir CFDI, aunque sea sueldos y salario. Es un ingreso exento que te conviene informarlo porque no te genera nada. Y más que nada porque lo que ocurre con este ingreso exento es que te da un motivo de tener otra factura, de un gasto, de otro vehículo. ¿Qué pasa si no lo informas? Dices, tú estás gastando dinero y acabas de adquirir un vehículo de 600,000, pero es que solo pusiste 100,000 pesos. Ujú. O sea, ahorraste 100,000 pesos en 2 años. Oye, ¿sabes qué? Detecté que tienes una discrepancia fiscal. Sí, porque para el SAT dices, este güey compró algo de 600, ¿de dónde sacó ¿De dónde el lo dinero? sacó? Si los ingresos anuales son de 300,000 este año. Ajá. Este año, ¿no? Y Antes es te por- iba muy bien, dices, hoy gano 300,000 Ajá. al año. Obviamente dices, no me da lógica para que esta persona... Como- Porque aparte, los impuestos, digo, este comentario tiene sus excepciones, pero los efectos fiscales son 5 años, ¿no? Que es lo que dura la información, digo, burdamente, ¿no? Mm. ¿No es así? Pero ese es el análisis que hace en teoría la autoridad. Dice, a ver, esta persona en 5 años tiene un sueldo, un salario promedio de 300,000, ahorró 25,000. ¿Cómo rayos? O sea, de 25 y 25 por 5, Sí, no llegas a no 500. llegas a 600,000. Mm. pero tuve un vehículo. O sea, hace 5 años me compré un vehículo. ¿Qué es lo que estoy diciendo, no? Compré un vehículo hace 5 años en un crédito Ajá, de exacto. que vale A 700,000. a 3 años, a Después de 4 4 años, ¿cuánto vale? Se deprecia el 20%. Sí. 500,000, 450,000. Correcto. Le voy a meter Otros 100, el enganche, 200. nada más el enganche. O sea, otros 100. Otros 100. 200, ajá. Y ya, entonces dices, son números reales, ¿eh? O sea, la gente así vive y es real lo que puedes hacer. Y compras un vehículo ahora de 900,000 a crédito. Pero tienes un solo CFDI que está implicando que hiciste una erogación. Y ya, o sea, tienes que informar el préstamo, tienes que informar el ingreso exento, y lo tienes que informar para justificar la no discrepancia fiscal que existe. O sea, es ahí cuando necesitas asesorarte. ¿Sabes? Sí, porque todo esto que dices es un día a día de una persona que tiene un régimen Sí. fiscal sencillo, que no tiene nada, y, Yo creo y ahí que- se le juntaron 2 o 3 cuestiones. Yo creo que si hay me atrevo a decir que un 20% de la población, 15% de la población vive eso. O sea, es algo real, o sea, y eso hay un desconocimiento.
Pues entonces ya saben, de vez en cuando hagan esta descarga, Correcto. ¿no? Poncho, vayan a la UNAM con los expertos y ya si tienen, como dice el contador, algún proyecto, alguna inquietud, un emprendimiento, Y algo más. ya vayan con un especialista, ¿no? Y ya nada más para rematar este episodio tan bonito, el contador hizo un amor y se los explicó, miren, así con pincitas. Chingonométrico. Pero nosotros que ya tenemos más confianza con ustedes, Sí. varonotas, yo sí los voy a regañar. Ni empiecen a chingar el anual con que quieren hacer todos estos deducibles si ya se cambiaron al reciclo. Ajá. Si ya se cambiaron al reciclo, váyanse al demonio. Están teniendo un beneficio por parte del SAT de que no los tienen en el ojo del huracán. No quieras meterle todo gol al SAT porque estás pues escupiendo ahí el plato de donde estás comiendo, cabrón. Sí, el tema del reciclo es también interesante. ¿Qué nos da para otro capítulo? ¿Te parece bien, Carlitos? Y a la vieja del A la más capirucho típica y salsa. ensartamos al conta para Lo una. comprometemos para un programa de reciclo. ¿Qué te parece? Sí, está bueno. Está Ya bien. quedó grabado, queridos varonotas. Quedó registrado. ¿eh? No te puedes Pórtense echar para lo atrás. peor que puedan. Y pues muchísimas gracias. Vamos a ver ahorita. Pásanos tus redes, tu página o qué usas para que te puedan contactar. Pues sí tenemos la página de internet, ¿no? Que es vgcontadores.mx. vgcontadores.mx, sitio web. Ajá. Y ya de ahí, pues sí hay la página de Facebook. Ujú. Yo como un poco de publicidad es tenemos como proyectos que son como, porque aparte somos distribuidor de Compact, entonces ahí también tenemos como cursos referentes a eso. Damos por medio de otra marca que es tanto VG capacitaciones Ajá. y otra que se llama Escuela de Emprendimiento y Negocios. Damos asesorías en temas tributarios a emprendedores, ¿no? O sea, Ok. como esta iniciación, pues también hacemos como esa cuestión, son parte del grupo del despacho Ajá. y sería como parte de nuestras redes. Bueno, lo vamos a poner aquí abajo. Si Huguito Sánchez le da la gana, porque últimamente anda muy apendejado, pero ahorita aquí abajo les ponemos los sitios, las redes y todo para que se acerquen a ti, ¿no? Si lo creen yo necesario. encantado. ¿Vale? Vale. Pues muchas gracias. Este fue nuestro programa anual. Ya tradicional. Presenta tu declaración a tiempo y evítate dolores de cabeza con Lolita, ¿no? Con el SAT, con el tremendo Hacienda, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, contador. Fue una buena actualización. Vale la pena estar al día. Descarguen sus informaciones en el portal. Estén al tiro porque no saben cuándo les pueda llegar de repente un bloqueo y ahí sí, vean, necesitan Sí. a fuerza ayuda. Sí. Ahí Ya los sí. bloqueos son recurrentes Correcto. y es muy difícil parar un bloqueo porque hubo un trasfondo. O sea, la gente se me bloquearon. No, es que hubo cartas de invitación, revisiones de gabinete, requerimientos de información y te intentaron localizar. O sea, son como 4 o 5 Te procesos. tendieron la camisa y una bola de nieve atrás, El ¿no? SAT arma todo el esquema, ¿no? Y ahí, bueno, ya ese es otro tema muy interesante, ¿no? Pero, pues sí, cuando te bloquean es porque ya te tienen muy Ya. identificado. O sea, ya. Entonces Sí, ahí puede sí ser ya algo- necesitan ayuda profesional porque de esa no lo salva más que un contador chingón. Un fiscalista, Un yo fiscalista. también debo ser un abogado fiscalista. Yo nunca me he dado esas funciones. He conocido muchas historias de terror de contadores que se sienten fiscalistas, aquí no. Pero aquí en el despacho también trabajamos con fiscalistas, justamente muy, muy buenos, porque dentro de los servicios que brindamos, damos esa estrategia. No yo directamente, Ujú. lo hace el área experto. jurídica y son fiscalistas 100%, ¿no? Que se meten en temas fiscales, no tiene nada que ver con lo contable, Ujú. pero eso lo ven los abogados, que también lo vemos, o sea, también lo hacemos aquí en el despacho. Pero el especialista en ese sector. Sí, no, y yo creo que es importante, ¿no? Sí, Claro. que nunca haga directamente un contador, o sea, si el contador mínimo, o sea, y me estoy hablando uno muy bueno que diga, tengo especialidad fiscal, si no es en esa situación que es extraordinaria, siempre que sea con un abogado fiscalista, siempre. Mira. Y que Siempre. sea aparte un abogado fiscalista, no un abogado, porque me ha tocado, en materia familiar. Familiar. No un abogado, no. Un abogado que sea fiscalista porque sabe el procedimiento, entiende la combinación con el trabajo del contador, del proceso contable y el proceso de jurídico en temas de impuestos. O sea, sí es importante, específico. porque tampoco un fiscalista te va a hacer al final del día temas familiares, No. ni temas corporativos. debería. Puede hacerlo, Sí, pero no debería, No o sea, debería. cada quien su chamba. Exacto. Aquí, como siempre, promovemos. Los varonautas son especialistas en algo y mejor que hagan algo bien, ¿no? Cada cosa para lo que es. Zapatero a tus zapatos. ¿Eh? Pues muchas gracias, contador. Nos vemos el año que entra, si nos lo permite la vida, el trabajo, las circunstancias. Muchas gracias por este programazo anual. Y ya es una tradición, Poncho, en Planeta Varo. Y ya estamos para el de reciclo, que no creo que estemos en mejores manos para que alguien nos explique reciclo. Eso es. Pórtense bien. Adiós. Visita nuestras redes sociales en www.planetavaro.com. En Facebook y YouTube nos encuentras como Planeta Varo y nos puedes escribir cualquier duda o comentario en Instagram como @planetavaro.